Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad Deja que hable tu alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Hoy hablaremos sobre astrología, mediunidad, clarividencia, desarrollo personal y espiritual. Por favor, dejen sus comentarios diciéndonos desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora sí, me complace presentarles a nuestra invitada especial de hoy, que nos acompaña desde Jerez de la Frontera, España. Ella es astróloga profesional con más de 20 años de experiencia en el estudio de la astrología. Se dedica a guiar a personas en su crecimiento personal y espiritual, ayudándolas a descubrir su verdadera esencia y vivir de forma más auténtica. Rosa Ortega, bienvenida. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Muchas Gracias por gracias. aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Un placer estar aquí. Os agradezco muchísimo la invitación y me encanta además el nombre que tenéis en el canal. Conecta Gracias, muchísimo conmigo, así que muchísimas gracias. Un placer. muchas gracias. Rosa, para comenzar, ¿podrías compartir con nosotros tu perspectiva sobre cómo influyó tu infancia en esta sensación de estar fuera de lugar y en el camino que elegiste hacia la astrología y la espiritualidad? Sí, yo desde pequeña, como hemos hablado también previamente, y yo desde pequeña la verdad que siempre he sentido como mucha inquietud en cuanto a la espiritualidad, la astrología es algo que desde niña me llamaba muchísimo la atención. De hecho, entendía incluso fácilmente y tenía como mucha inquietud en cuanto a no entender el mundo, cómo el mundo está establecido, cómo es el sistema, esta mentalidad que generalmente nos invita, ¿no? Nos lleva a la mayoría a tener como un pensamiento más dentro de la caja, esta sensación de que tengo que venir al mundo a nacer, tener un trabajo, casarme, esta forma de vida como establecida, donde yo captaba, incluso en mi propia familia, personas que llevaban una vida porque era la vida que había que llevar, pero que realmente había mucha desconexión de ellos, de su esencia, de quién eran realmente. Yo siempre he sido como muy guerrera, entre comillas, en cuanto a defender la capacidad y la cualidad. Yo así lo he vivido, de hecho, personalmente, y no es un camino fácil, pero lo he logrado de poder vivir de trabajos incluso que se salen de lo establecido, como puede ser este, pero que realmente te haga feliz y que sea algo que sea vocacional y que sea un don que tú estás dando con los demás y que no lo vives como un trabajo. Entonces a mí el entender la astrología desde muy pequeña, yo ya leía mucho de una forma autodidacta, me iba formando, luego ya me formé profesionalmente también, pero el poder entender mi carta desde mi mirada, ¿no? Muy jovencita, ya luego la vi también con profesionales que me ayudaron, fue como confirmarme muchas cosas de quién era realmente, del camino que había elegido, facilitarme un poco también el camino, a pesar de que hay obstáculos siempre, pero ha sido también un trabajo muy profundo de poder lidiar con mi propia sombra en ciertos momentos, una sombra que siempre está presente también y aparece de vez en cuando, pero cuando ya uno empieza a conocerse desde otro lugar, empiezas a verte de una manera como más compasiva también, y yo diría que la astrología a mí por lo menos personalmente me hace el camino mucho más fácil y me hace entender un poco el para qué estoy aquí, a pesar de que todavía a veces me pregunto qué hago yo aquí y no entiendo muchas cosas de este mundo, pero me lo ha facilitado bastante, la comprensión de mí misma y el poder acompañar a otras personas que luego solemos tener todos muchas cosas en común también cuando elegimos un camino de autoconocimiento. Muy interesante, gracias. ¿Qué papel ha jugado la mediunidad y la clarividencia en tu forma de estudiar y practicar la astrología? Esto ha sido como desde niña he tenido esta como más desarrollada, ¿no? La parte más extrasensorial y es algo que yo he sido muy consciente desde pequeña, he prestado como mucha atención a ello y a mí, en el caso de la astrología, la mediunidad no es algo que esté tan presente, pero sí la clarividencia me facilita mucho en cuanto a poder profundizar en la carta astral porque me llegan como muchas imágenes de circunstancias que se han vivido desde el pasado, porque la carta astral te da información incluso desde la gestación hasta el presente, pero yo tengo una parte que es muy espiritual, muy está como más en lo elevado, pero también es una parte, tengo otra parte muy racional y muy escéptica, incluso de mí misma en muchos momentos. Entonces me gusta mucho poder confirmar con la carta que lo que yo estoy percibiendo o la imagen que a mí me está viniendo, de alguna manera el aspecto está ahí en la carta. Entonces, uno como las dos partes, desde una parte más técnica, más terrenal, que es la parte también de la astrología, pero con una intuición donde cuando ya todo forma como el cuadro completo, pues allá puedo dar esa información. Me ayuda a poder ampliar mucho. Esto es muy inspirador. Rosa, has mencionado
que siempre te has sentido impulsada a ayudar a otros a conectar con su verdadera esencia. ¿Cuál es la mayor barrera que ves en las personas para lograr esta conexión? El miedo. El miedo nos paraliza a todos y yo misma también he tenido esas etapas en algunos momentos. Siempre podemos vibrar desde una parte más de amor o desde una parte de miedo y yo creo que a todos en algún momento de la vida nos puede dar un poco más fuerte esta sensación de miedo al abandono, de miedo al rechazo, de quedar un poco como más excluido por elegir un camino que es diferente a lo que se espera de mí. O muchas veces también solemos traer muchos patrones de cumplir con expectativas de lo que esperan los padres o lo social, porque así de alguna manera nos sentimos como más aceptados, o más incluidos, o más integrados. Pero hay que observar cuando tomamos esa decisión de estar cumpliendo expectativas de otros que no son las propias, ahí nos estamos autoabandonando realmente a nosotros mismos. Y eso nos lleva luego a estar en una vida en bucle, donde sentimos que las cosas no van como nos gustaría, nos sentimos como que no hay un sentido que realmente nos rige. Entonces, yo diría que hay que elegir, llega un momento, siempre hay un punto de inflexión en algún momento en la vida, cuando uno ya toma como esta decisión de seguir ese camino elegido, si es un camino que no está conectado con su esencia, o generar un cambio para vivir una vida realmente más plena. Yo diría que venimos a esta vida a vivir la vida que realmente nos pertenece, no la que nos imponen, que nadie luego se va a quedar solo, que al final las personas que nos quieren nos entienden y nos apoyan. Y además aparecen también muchas personas en nuestra vida que llevan un camino similar. Entonces como que crece un poco la familia mediante la cual uno viene y la que también nos vamos encontrando en el camino cuando elegimos un camino que hay obstáculos y que no es fácil, porque elegir la autenticidad a veces te puede llevar a sentirte un poco más solo o menos entendido, pero aparecen las personas que te tienen que acompañar también en el proceso y es muy pleno decir, estoy viviendo una vida que por lo menos es algo que para mí tiene un sentido y me levanto con algo que es un propósito, no estar en ese bucle de estar como en automático llevando un poco la vida que parece que tiene que ser la establecida, pero que me está desconectando de mi alma realmente. Y estamos en un momento ahora de mucho despertar en cuanto a ello. Es lo que tú dices, el miedo hace Bien. con que las personas les cuesta tomar decisiones, ¿no? El miedo nos paraliza generalmente. También luego hay muchos patrones que traemos de la familia, el miedo al qué dirán también, el miedo al qué pensarán. Entonces yo a veces hay que conectar también con qué pienso yo realmente, qué quiero yo realmente. Si es tan importante el que está pensando un otro como para yo decidir llevar una vida que va totalmente en contra de quién soy. Es como de alguna manera empezar a conectar con una fortaleza interna y que no nos importe tanto la opinión ajena, ni que nuestra valía tampoco dependa de la opinión ajena, porque al fin y al cabo las opiniones de otros hablan más de ellos que de nosotros mismos realmente. Cada uno vemos la vida, la perspectiva y podemos opinar desde cómo nosotros hemos tenido nuestras vivencias, pero nos definimos a nosotros, no estamos definiendo realmente al otro. Entonces, yo, por lo menos con lo que a mí me sirve, como yo lo hago también, tomo lo que me sirve, lo que es constructivo para mí, pero no suelo pedir permiso. Digamos, yo comento lo que voy a hacer o los planes que tengo, pero no pidiendo un permiso, sino contándolo de alguna forma, porque si yo me tengo que estrellar, es un plan de mi alma y hay que permitirme que yo me estrelle también, porque el estrellarme en algo va a ser un aprendizaje para mí. Es importante. Uh-huh. ¿Cómo fue el proceso de decidir que la astrología pasaría de ser una práctica personal a convertirse en tu profesión principal? Pues siempre lo he compaginado un poco con mi otra faceta más artística. La astrología era algo que estaba más, no lo hacía como tan público, pero a partir de 2020, con todo lo que aconteció, yo tuve una visión muy distinta a lo que era la narrativa oficial y yo ahí me di cuenta que era un momento de tener que estar más al servicio, de poder ayudar a las personas en un momento de transición hacia un cambio muy importante, hacia el cual vamos. Entonces ahí decidí dar mucha más fuerza y de hecho aquí sigo a la astrología porque creo que es una herramienta de autoconocimiento maravillosa que empodera mucho cuando entramos a ver quién somos realmente, a entender el por qué y el para qué de ciertas circunstancias en nuestra vida, a saber cómo yo puedo darle la vuelta o trascender ciertas formas de reaccionar que a veces podemos tener que no nos favorecen y cómo podemos potenciar también nuestra mayor luz. Fue un momento donde se controlaba mucho, porque esto es algo que suele pasar en este sistema, ¿no? A nivel social, mediante el miedo. Y yo creo que cuando nos conocemos a nosotros mismos y nos empodera mucho esa información para no tener miedo, para llevar la vida que realmente nos representa, para no tener miedo ante las circunstancias sociales, porque yo esto es una frase que repito mucho del hombre en busca de sentido. No podemos controlar los acontecimientos que van a acontecer, pero siempre tenemos la libertad de poder decidir desde qué lugar lo vamos a vivir. Y esa decisión lo cambia todo. Es algo bastante importante porque si yo me conozco,
Yo voy a saber hasta qué punto puedo llegar y si me caigo puedo levantarme, ¿no? Porque voy a saber las fuerzas que tengo para hacerlo. Exacto, y no nos influye ya tanto lo que está pasando externamente, dentro de que obviamente de una manera nos va a influir, pero nos hace mantenernos más íntegros, tomar decisiones que realmente estén en conexión con nuestra alma, dejar que hable nuestra alma, como vuestro canal se llama también, cuando tenemos esa conexión fuerte realmente con nosotros mismos. Yo sentí que 2020, por todo lo que se generó a nivel global, era necesario que muchas personas pudiéramos estar al servicio de ayudar a este empoderamiento individual que es necesario para luego el cambio social también. Rosa, al haber tenido formación tanto en astrología como en arte dramático, ¿de qué manera crees que el arte ha influido en tu enfoque espiritual? Yo creo que es que el arte y la espiritualidad va unido. Es algo casi que no se separa, porque al fin y al cabo cuando uno está conectando con el arte, ya sea mediante la actuación o la pintura o la fotografía, cualquier herramienta, uno está como, es como una especie de canalización. Hay una parte de la mente que no está, estás como en conexión con algo mayor, más elevado. Entonces creo que es algo que va como muy de la mano. Conozco muchos artistas que están muy también en la espiritualidad o son terapeutas, terapeutas con muchas capacidades creativas también. Entonces ha sido como un poco poder ampliar las herramientas. Para mí es como que las dos facetas realmente me definen. Puedo estar en una época más en la astrología, otra época más en el arte, puedo unir incluso ambas facetas, pero ambas soy yo. Entonces, para mí va todo como bastante unido, porque incluso dándose espacios, a veces de soledad, de tranquilidad, de conectar con la música, de conectar con todo lo que es creativo, eso es un momento donde el alma habla. Es un momento donde bajamos la mente y conectamos con algo mucho más elevado. Ese es muy inspirador. ¿Cómo describirías el impacto de la astrología en el despertar de la conciencia y en los cambios que, según tú, la humanidad está atravesando? Pues creo que está retomando de nuevo mucha fuerza. La astrología es algo que viene desde hace muchos siglos, desde la época de Babilonia, de hecho, y fíjate que en el año 1400, más o menos, en España, estaba la cátedra de astrología en la ciudad de Salamanca, pero fue algo que luego fueron quitando, de hecho, la iglesia fue quien se encargó de quitar esta información y de más bien ha habido durante muchos años, se ha intentado más bien como desacreditar, porque al fin y al cabo la información y el conocimiento es poder. Yo creo que ahora está renaciendo de una manera diferente, las personas tienen una mente más abierta para entender que esto no es algo exotérico, que se puede usar de muchas maneras la astrología, que al fin y al cabo es un lenguaje, es información que nos lleva a tener un conocimiento de lo que es la energía disponible de cada uno, lo que traemos cada uno como nuestro propio mapa, como nuestras propias herramientas y la energía disponible también a nivel global. Y entender esa energía disponible que está aconteciendo es algo que nos ayuda mucho, pues como comentaba, a que no podemos controlar ciertos acontecimientos, pero cuando yo ya sé que va a llover, pues ya sé que tengo que salir con un paraguas y ya sé que cuando va a hacer sol, pues voy a disfrutar de un día maravilloso y voy a estar como más en sintonía o con más apertura para poder, por lo menos, fluir de la mejor manera con esa energía. Y creo que ahora está habiendo como mucho despertar en cuanto a entender este lenguaje más fácil, porque desde mi punto de vista está siendo muy útil también en el cambio que estamos teniendo. 2025 y 2026 son años ya de grandes cambios sociales, que de hecho van a empezar ahora. Ahora desde la luna llena que vamos a tener en Aries el día 17, que subiré mi vídeo al canal próximamente, espero mañana o pasado, va a ser una época como más de turbulenta, digamos, a nivel social, ante un sistema que ya no se va a sostener más, que puede ser que se tengan eventos mundiales de mucha más bélicos o mucha fuerza, porque es una energía muy intensa, pero que nos va a llevar ya a este cambio de humanidad hacia el cual vamos, donde vamos a empezar a ver cómo se va sentando todo en 2025-2026. Entonces yo creo que estamos todos con mucha inquietud y siendo cada vez más conscientes de que ya esta forma de vida o este viejo mundo se está cayendo y que tenemos que empezar a conectar más con el sentido más de unidad, que es Piscis, de hecho, que vamos a tener el nodo norte el año que viene en Piscis, en cuanto a que tenemos que estar unidos porque realmente no estamos separados, aunque nos han hecho creer que estamos separados, que hay que estar divididos, que el que piensa diferente tenemos que ir en contra. Estamos todos ya, yo diría, como sintiendo, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría sintiendo como esa inquietud de que viene un cambio potente y en ese cambio potente hay que abrir la conciencia y hay que ampliar la información, sobre todo de los mundos que no se ven con los ojos, que no se puede entender con la mente, pero que también existen. Es como hablábamos antes previamente también, creo que es un momento oportuno y vamos a empezar a verlo a partir de 2025 de empezar a despertar sentidos que tenemos, que todos tenemos cualidades extrasensoriales, pero el ir en un modo más automático a veces nos hace apagarlas o no ser más conscientes y yo creo que esto va a empezar a despertar bastante y va a ser muy útil también en el cambio hacia el cual vamos, porque hemos estado como muy empequeñecidos
y ahora vamos a empezar a ver nuestra grandeza a nivel de humanidad y a nivel individual también. Es como entonces que empezará la humanidad a despertarse, a no tener tanto miedo, ¿no? A no tener tanto miedo. Yo diría que el punto de inflexión va a ser estos octubre, noviembre y diciembre, que pueda haber algo global, potente o quizás en diferentes países, porque el sistema se va a querer agarrar, no va a querer soltar el poder y el control, y ellos el poder siempre lo tienen a través del miedo. Eso es algo que van a volver a intentar hacer. Yo siempre recomiendo, yo estudié periodismo, por eso aún más lo recomiendo, apagar la televisión y más estos meses, porque en la televisión es siempre las mismas narrativas de miedo y de división, y cuando hay energía más tensa aún le dan más fuerza. Entonces, conectar con canales como puede ser este canal, el vuestro, o con cualquier lugar donde vuestra vibración pueda subir, porque no podemos controlar lo que vaya a pasar, pero como nosotros decidamos vivir esas circunstancias en nuestra vida, ya sea personal o colectiva, va a cambiar todo. Yo viví 2020 desde un lugar muy diferente al que lo vivió la mayoría y sobreviví de una forma maravillosa a todo ello. Que la astrología me dio la herramienta, también me dio el conocimiento de ya saber que en 2020 pasaría algo que va a ser importante, donde habría una hipnosis colectiva, donde habría mucho miedo, donde pasarían cosas como lo que pasó, pero que no era como nos lo estaban contando. Entonces ya esa información, ahí está, ese poder también ya me hizo tener los ojos abiertos a ver otra perspectiva de lo que estaba sucediendo, y eso me hizo poder vivir sin miedo. Y vivir sin miedo es libertad. Claro, y es justamente eso lo que a veces nos cuesta a las personas que no tenemos esta información, ¿no? Que actuamos a través del miedo. Y si tenemos esta información más a mano, pues estos miedos van a ir desapareciendo, con lo cual las personas van a tener más fuerza para seguir adelante y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Por lo menos poder discernir, no quedarnos con esa, ni siquiera lo que yo digo, es poder escuchar diferentes informaciones y cada uno discernir y llegar a la conclusión propia, pero no quedarnos con lo que se expresa en los medios de comunicación, porque los medios trabajan para los mismos que están creando todo y nunca nos van a dar una información que realmente sea ni tan real, siempre están un poco manipulando, porque al fin y al cabo el miedo es la herramienta de manipulación mayor que tienen, y quizás estos meses eso se ponga un poco más fuerte, aunque también creo que va a salir mucha información a la luz en cuanto a lo acontecido los 4 años atrás, y quizás eso también sea un punto de inflexión para muchas personas que quizás vieron más la situación como la narrativa oficial y ahora se están dando cuenta de quizás las intenciones que había detrás de ello. Estamos en un momento de unión, no de división, de entender que todos estamos en el mismo barco y se va a construir algo que es muy diferente. De hecho, el mundo va a ser muy diferente de aquí a 20 años, y esto tiene que ver el tránsito de Plutón en Acuario, pero para ello necesita morir el viejo mundo para renacer algo distinto, donde yo diría que va a haber un mayor despertar a nuestras capacidades extrasensoriales a partir de enero de 2025, muchísimo, mucha sensibilidad, el ser capaces de percibir cosas que están en otros sentidos y no en los racionales, y eso para muchos puede ser algo maravilloso, para otros puede asustar un poco más. Entonces es el momento de parar la mente, de mirar mucho el interior y abrirnos a lo que no se ve con los ojos, yo diría. Muy útil, gracias. Rosa, ¿qué aspectos de la astrología resultan más poderosos para guiar a alguien en su proceso de transformación personal? La transformación personal se ve efectivamente con Plutón, como estoy nombrando ahora mismo. Plutón es el planeta que cuando hace un tránsito importante en nuestra carta, o donde lo tengamos nosotros ubicado, nos va a querer mantener el control en algo, pero cuando hay un tránsito importante nos lo va a quitar. Plutón es el que trae transformaciones de cuando decimos he mudado la piel o he muerto y he renacido. Es como una muerte y una transformación donde quien yo era antes era una persona y quien voy a hacer ahora es otro. Son tránsitos generalmente y por ello Plutón es el que va a traer el movimiento tan grande a nivel social. Hay una frase conocida que usé además en un vídeo de un eclipse que tenía que ver también con Plutón, que yo como lo veo, como yo lo definiría, es bailar sobre las cenizas de quien eras y no volverás a ser. Cuando llegan tránsitos de Plutón, a veces nos duele también porque nos agarramos mucho a algo que nos identifica o que nos genera como mucha estabilidad, pero el cambio es un total empoderamiento. Los tránsitos de Plutón son poder y los tránsitos de Júpiter son muy expansivos, y siempre hay como tránsitos más, quizás a veces, no siempre se dan todos a la vez, pero cuando viene un tránsito que nos transforma de una forma radical, donde sentimos esta regeneración, esta muerte y transformación. Luego Júpiter en algún lado de nuestra carta también nos da como ese optimismo o poder ver las cosas de una mirada mucho más elevada también. Gracias. ¿Cómo combinas tu enfoque, la astrología clásica, con técnicas más modernas como la astrogenealogía? Sí, la astrogenealogía es como una rama, sí, efectivamente es más nueva, que es muy interesante porque ahí lo que trabajamos es el tema de los ancestros, nuestro linaje.
Desde la astrogenealogía podemos ver lo que hemos heredado de patrones familiares, tanto de nuestro linaje femenino como de nuestro linaje masculino. Podemos ver según el ascendente también cuál es nuestro proyecto sentido en cuanto a nuestra llegada al mundo, qué es lo que la familia, de una manera inconsciente, espera de nosotros, que a veces es algo que nos puede favorecer, pero a veces es algo que nos puede condicionar. Entonces, tener esa información también nos puede ayudar a liberar un poco lo que no vaya en el sentido realmente de nuestra alma, de lo que yo vengo aquí a expresar y a experimentar. Es una información que complementa mucho la carta natal, sobre todo, y muy interesante. Porque, por poner un ejemplo, por si alguien aquí tiene, por ejemplo, la luna en Aries, cuando alguien nace con una luna en Aries, hay un linaje femenino de mujeres que han tenido que ser muy supervivientes, muy guerreras, muchas veces mujeres que han tenido que sacar adelante las familias solas, y hay una herencia de mucha fortaleza, de mucho dinamismo y de ser una persona con grandes capacidades. Pero también en su energía baja se puede expresar desde mucha ira o mucha frustración también. Entonces, entender cómo yo puedo expresar esta energía desde una versión más elevada o una energía más baja me ayuda a integrar esa luz y esa sombra y a sacar el mayor potencial, agarrar lo que he heredado de mi linaje que me ayuda en esta encarnación y poder liberar lo que de alguna manera me esté como condicionando. Es muy interesante la astrogenealogía, pero es como aporta a la carta natal, no es el estudio completo. Muy profundo, gracias. Rosa, en tu experiencia, ¿cómo puede la astrología ayudar a alguien a romper con sus condicionamientos sociales y vivir de manera más auténtica? Siempre el trabajo lo hace uno. Tú aportas la información, pero nosotros tenemos que tomar acción en cuanto a decidir hacer algo con esa información que tenemos. Pero como es una herramienta tan potente de autoconocimiento y de autoindagación, yo creo que cuando nos encontramos con nuestros bloqueos, con lo que de alguna manera nos lleva a veces a actuar de una manera más automática, nos está impidiendo el poder dar como un paso hacia adelante. Y cuando vemos el potencial que tenemos para poder romper ese bloqueo, pues allá se puede hacer el trabajo de forma más fácil. Es imposible salir de un modo automático si no nos conocemos. Es clave la autoindagación, ya sea mediante la astrología o mediante cualquier otra herramienta, pero entrar a ver en profundidad quién somos. La astrología nos muestra un mapa muy claro, es como un ADN cósmico de alguna forma, es una radiografía interna que además también te explica el por qué y el para qué hemos vivido ciertas circunstancias que hayan podido ser de obstáculos o lo hayamos haber sentido como un obstáculo, porque vamos a ver cuál es el aprendizaje detrás de esa experiencia. Y cuando se presenta una experiencia similar ya vamos a reaccionar de una manera diferente porque ya no nos hemos quedado en el dolor o en la parte de víctima. Es una comprensión muy profunda de nosotros mismos y cuando nos comprendemos y hacemos consciente la parte más inconsciente, ya todo cambia. Es como dar el mapa de nuestra vida, ¿no? Con todo lo que tenemos que pasar y los caminos que tenemos que transitar. Exacto, y por qué reaccionamos muchas veces de cierta manera, porque solemos tener tendencias a reaccionar de una o de otra y cómo eso, si me está influyendo o me está condicionando de una forma más de bloqueo, pues de cómo dar la vuelta, que eso lo vemos siempre en las cuadraturas, en las oposiciones, algunas conjunciones también, pero yo siempre explico la astrología de una forma evolutiva, entonces no, y además siempre lo digo, no hay juicio, porque la carta muestra quién somos y nosotros venimos aquí a un proceso de evolución y nos tenemos que equivocar también muchas veces. Entonces, desde una mirada más compasiva, entender por qué yo no pude o no puedo a veces reaccionar de una forma más luminosa ante un acontecimiento, pero cuando yo ya lo entiendo, incluso entiendo la función de mi padre, de mi madre, de ciertas experiencias en mi vida, es que ya cambia todo, porque cambia tu perspectiva. Y luego puedes volver a vivir una experiencia similar, pero ya sabes que lo puedes hacer de una manera mejor. Pero es muy importante eso, ¿no? Porque sobre todo ahora mismo los jóvenes a veces no entienden cómo les tratan los padres o... Bueno, yo hablo porque yo tengo un hijo de 16 años y a veces tiene algunos amigos y hablamos mucho de este tema y me dice, mamá, es que a veces el papá o le dice algo, no es claro. Entonces como que ahí hay una situación que no entiende, que no se sientan a hablar y decir, pues me duele esta forma que tienes de hablarme o lo que me dice. Entonces es como algo así que la persona a lo mejor no sabe expresarse. Claro, es que también tenemos que entender desde dónde vienen nuestros padres y que la mayoría no ha podido trabajar todos los condicionamientos que traen. Entonces, yo desde la astrología podemos entender de alguna forma por qué ellos son como son, porque ellos tienen esa manera también de reaccionar y por qué yo he elegido también esos padres, porque hay un aprendizaje en nosotros y se van a comportar de la manera, incluso lo vemos hasta en la forma de nacer también, por qué se ha elegido esa forma de nacer, porque tiene que ver con un aprendizaje que yo traigo. Entonces, incluso generalmente con lo que tú me estás contando suele tener que ver con Saturno en la casa 3,
o Capricornio, en la casa 3, donde siento que yo no me puedo expresar, donde siento que no se me escucha, donde siento que no puedo hablar en muchos momentos, pero ahí precisamente uno viene a ser maestro de su mente y de su forma de expresarse. Entonces, para yo ser maestra en algo, generalmente me voy a encontrar muchos bloqueos. Y nuestros padres nos van a poner frente a lo que nosotros tenemos más que evolucionar en muchos momentos. Entonces, más que verlo desde el bloqueo de por qué mis padres son así, me están impidiendo esto, ir a más allá y entender cuál es el aprendizaje detrás del comportamiento de mis padres que yo vengo justo a trascender, porque seguramente ellos también han vivido algún bloqueo parecido y no lo supieron hacer. Eso es muy interesante, porque a veces sí les cuesta a estos chicos que viven de una manera que como que están ahí siempre peleados con ellos mismos y luego con la situación que vive con los padres. Entonces, como vivir en un bucle que siempre están repitiendo lo mismo, pero no saben salir de ahí, también por la edad que tienen. Pero fíjate que es muy buena la carta, yo hago muchas de niños y adolescentes para los padres. Que el niño ya cuando sea más adulto la puede escuchar, pero como guía para los padres, yo de hecho era el regalo que quería que me hicieran a mí, que nunca me hicieron cuando era pequeña, así que ya terminé yo estudiándolo, pero es una guía maravillosa porque los padres ven ahí a sus hijos y entienden también que quizás tienes 2 o 3 hijos y que a lo mejor no todos pueden ser educados de la misma manera. A lo mejor lo que para un hijo es algo que le potencia, a lo mejor al otro lo bloquea mucho. Entonces hay una comprensión más profunda de quién es individualmente cada hijo, cómo es cada alma, cuál es su sensibilidad, cuál es su potencial para poder hacer como una conexión diferente con cada uno. Y es muy interesante también cuando veo cartas de diferentes hijos, que todos tenemos la misma madre, pero cada uno tenemos la luna en un signo, por tanto cada uno la percibe desde un lugar muy diferente, aunque sea la misma madre. Y hay una relación distinta. Hice la carta, por ejemplo, de 2 niñas, una tenía una luna en Leo, había nacido la pequeña, era la segunda, y fue la alegría. La luna en Leo es como la alegría, es como que el foco está en ti. Y era como el juguete de todo, se sintió siempre muy apreciada, el foco de siempre estaba en ella, con las mujeres de la familia además, y la mayor tenía una luna en Capricornio. Cuando nació estaban los padres pasando un momento muy, muy duro, profesional, vivían más en carencia, estaban emprendiendo algo. La madre no pudo estar tan pendiente de esa niña porque estaba con muchas preocupaciones en ese momento que tiene que ver Capricornio además con la materia, con el dinero, con los recursos. Entonces la madre estaba preocupada y lo que es la nutrición emocional no estaba ahí tan fuerte porque estaba en otra circunstancia la madre. Es la misma madre, pero fue 2 circunstancias muy diferentes con cada hija. Una tiene una luna en Leo que es súper expresiva, alegre, y la otra es muy seria, se lo toma todo como muy, si se le exige mucho se queda como más pequeñita, hay que decirle las cosas de una manera como muy constructiva, y ahí ya entendieron por qué la diferencia de ellas y por qué hay que ayudarlas y motivarlas de una manera diferente. Porque con una luna en Leo casi que se motiva sola, por lo general, y una luna en Capricornio hay que tener mucho cuidado en cómo se le dicen las cosas porque se lo toman todo muy, muy en serio y también sienten como que falta un sostén. Una persona que viene con una luna en Capricornio, generalmente la madre no está, a veces es una madre que trabaja mucho, no está como esa nutrición, ese abrazo, ese calor, a veces son criados incluso por los abuelos también, porque vienen a hacer un gran aprendizaje de autosostén emocional, es como ser su propia madre. Entonces vas a nacer en esas circunstancias para que tú tengas ese aprendizaje. Y cuando ven los padres y comprenden estas circunstancias de los hijos, hay como una mayor unión, incluso porque es como entendernos a un nivel más de alma y no tanto de ego. Es muy importante, porque así la persona sabe dar a cada uno lo que realmente necesita, ¿no? Exacto. Porque a veces nosotros como padres les damos cariño, queremos darles todo, ¿no? O por lo menos desde nuestra perspectiva creemos que lo estamos haciendo, pero luego ellos lo reciben de una manera diferente, que quizás para ellos no es suficiente. Una luna en Capricornio, el cariño se le da diciéndole lo bien que hace las cosas, por ejemplo. Premiándole con hacerle ver que es muy buena en algo, y una luna en Leo es como que siempre se va a sentir como mucho más alegre. Es diferente, entonces se le tiene que motivar de una manera distinta, porque la luna habla de hecho de nuestro yo emocional y de cómo hemos percibido la relación con la madre, pero en el entorno del hogar también. Muy interesante, así que a los padres ya saben, hacer las cartas de los hijos para entenderles. Y luego se ven ellos también. La carta de hijos es también un reflejo de quién es cada padre también. Es muy interesante. Eso es muy interesante, es muy importante. Y aprovechando, Rosa, las personas que quieran hacer una carta o conocer más tus servicios, ¿cómo pueden hacer? Pues en Instagram o en YouTube, ahí tenéis mi número de teléfono. Por WhatsApp generalmente es más rápido porque por mail generalmente no estoy tan conectada. Desde ahí me podéis escribir y yo os paso la información. Lo único que tengo es mucha lista de espera. Ahora mismo estoy dando fecha ya para enero.
Si hay paciencia en ese caso, estaré encantada de pasaros la información y quien esté interesado, pues será un placer. Estupendo. Gracias. A ti. A lo largo de tu vida, ¿cómo has logrado equilibrar tu búsqueda espiritual con los desafíos prácticos y mundanos del día a día? Pues ese es justamente mi aprendizaje según mi carta y ahí lo pude entender, porque yo tengo un sol en Virgo, tengo mucha energía en Virgo, pero tengo un ascendente en Piscis, tengo mucha energía también con Neptuno, que es el que nos conecta más con lo espiritual, y un nodo sur, además en casa 12 también, que me trae como muy conectada más con los mundos más sensibles, espirituales y creativos, y justo mi aprendizaje en esta vida ha sido conectar con la tierra, conectar con la materia. El no entender este mundo forma parte también de mi aprendizaje y justo vengo a poder bajar estas cualidades. Esto tiene mucho que ver con los nodos en la casa 12 y en la casa sexta, las cualidades que son más extrasensoriales o espirituales a tierra y de hecho hacer de ello mi trabajo. Así que de esa forma es como yo he tomado como tierra también para poder lidiar de esta manera, pero sí que es verdad que yo no podría, por ejemplo, tener un trabajo de 8 a 3 en una oficina haciendo cosas como muy terrenales porque me volvería loca. Directamente tengo que estar conectada con esa parte mía que es muy espiritual a diario. Es como tener una rutina conectada con la tierra, con hacer ejercicio, con cuidar el cuerpo, por supuesto, que es una energía muy Virgo también, pero también donde esté presente la meditación, donde esté presente la conexión emocional y el trabajo mío propio. Yo me trabajo mucho y también acudo a muchos terapeutas y siempre me gusta estar viendo qué tal estoy. Yo tengo que estar bien para poder ofrecer mis mejores servicios también. Entonces, forma parte de mi vida el estar constantemente en el trabajo interno, en mi propio trabajo también, pero poder bajar toda esa información a la tierra y lo que a mí me hace bien, pues poderlo también compartir con otras personas. Eso es muy interesante porque das desde tu luz, ¿no? Desde realmente esta parte tuya ahí tranquila y bien. Y no es fácil, ¿eh? Porque normalmente, como sabemos todos, lo normal es tener ciertos trabajos establecidos que incluso te preguntan qué eres y dices que eres astróloga y la gente te mira un poco como raro también. Entonces sí que hay que lidiar muchas veces también con personas que todavía quizás no lo entienden. Yo procuro escaquearme cuando hay preguntas o entre personas que sé que no lo van a entender, pero hay que lidiar con ello, ahí está también la autenticidad y bueno, a veces puede ser complicado, pero yo al fin y al cabo me centro en llevar una vida que realmente sea la vida que a mí me represente, que a mí me define. Porque si no, no tendría sentido para mí estar aquí. Rosa, ¿crees que la astrología está ganando terreno en la sociedad actual? ¿Qué cambios has notado desde que comenzaste en este campo? Bastante, aunque todavía hay personas que te pueden mirar un poco raro, pero sobre todo desde 2020 yo diría que ha sido como un boom. Yo hace este verano, de hecho, me encontré el diario de cuando era pequeña, lo conté en un vídeo que hice sobre la luna en Leo, este verano, y justo en ese diario era del año 89, lo que tenía escrito yo. Ella decía que quería ser astrónoma, decía entonces. Yo no diferenciaba la astronomía de la astrología en ese momento y contaba en el diario que se lo decía a la gente, que la gente no me entendía. Cuando lo leí este verano me dio la risa porque dije, estamos en 2024, desde el año 88, 89 y todavía hay gente que no lo entiende. Pero sí es verdad que ha habido mucho mayor despertar. Yo diría que por lo menos hay más inquietud, que se elige incluso más la curiosidad antes del juicio, aunque hay personas que sí entran en ese juicio por el desconocimiento, pero creo que sí hay una mayor apertura por lo menos a querer conocer. La astrología además no es tener un acto de fe, porque es algo totalmente comprobable que uno por sí mismo incluso puede comprobar, también se va adquiriendo conocimiento y es una herramienta de total autoconocimiento y autoindagación que nos empodera bastante. Yo creo que como estamos en este momento también de transición, ahora mismo muchas personas están buscándose a ello. Si la astrología creo que es un lenguaje que es fácil de entender si lo sabes explicar de una forma más o menos cercana y puede ser una bonita vía también para abrir la mente a este autoconocimiento o estudiarlo, aunque no me quiera dedicar a lo mejor a ello profesionalmente, pero sé que muchas personas están ahora abriéndose a estudiar para ellos mismos, para su propio conocimiento, para su propio entorno también. Yo creo que va a haber incluso mayor potencial en la astrología. Desde mi punto de vista, cuando Plutón ya entre en Acuario, definitivamente va a ampliar mucho la astrología y muchas otras también herramientas espirituales. Va a haber mucho mayor apertura y no vamos a ser tan raros los que hablamos de estas cosas, sino yo creo que va a empezar a ser mucho más normal el hablar de energía, el hablar de astrología, el hablar de estas sensaciones, el hablar de la clarividencia, el hablar de muchas cualidades que todos traemos más o menos desarrolladas, solo que a veces la mente nos impide conectar con ello, pero todos traemos estas cualidades y yo lo veo mucho en las cartas también. Hay personas que lo tienen mucho más fácil de ver porque está mucho más desarrollado y porque son mucho más conscientes de ello, otros menos, pero todos estamos, o quien no ha tenido en algún momento una sensación de algo y eso se ha dado, es estar como bajar a veces la mente y conectar con esa parte nuestra. Y yo creo que esto es algo que se está abriendo mucho más. Eso es fascinante.
En una consulta astrológica, ¿cómo integras la intuición y habilidades psíquicas con los análisis técnicos de los astros? Yo generalmente cuando hago el estudio de la carta, porque sesiones hago cuando ya se ha hecho el estudio para cosas concretas, pero yo el estudio hago la carta absolutamente completa, muy a lo Virgo, no me dejo nada sin analizar de la carta, entonces es un estudio que me lleva como una semana, más o menos. Yo envío la información que es para toda la vida y, por supuesto, si alguien tiene cualquier duda o hay cualquier cosa que me quieran compartir, que generalmente si me comparten mucha información de lo que han recibido, pues por supuesto estoy abierta. En ese análisis que yo hago, ahí es cuando a mí me empiezan a llegar como muchas imágenes. Entonces me amplía muchísimo la información, pero desde mi parte también, como decía, a veces escéptica conmigo misma, irracional, yo necesito comprobar que eso está en la carta, que lo que yo estoy percibiendo, esa imagen que a mí me ha venido, está ahí. Sí que genera, impacta mucho, porque solamente por la información de la carta no se pueden saber cosas tan concretas y tan precisas. Entonces, para mí es como una herramienta muy, muy hábil para poder profundizar mucho más y entender incluso el momento más oportuno. Y sí que es verdad que está activa también dependiendo, hay cartas con las que está muy activa esta cualidad y en otras no tanto, dependiendo de si la persona está más preparada o no para recibir cierta información también. Eso es algo que yo misma me he ido notando a mí misma. Rosa, ¿qué herramientas o conocimientos astrológicos crees que son más importantes para que una persona se conozca mejor a sí misma? La carta natal es la base de todo, porque luego existe también el retorno solar, existe la carta de astrogenealogía, aunque yo en el estudio de la carta natal ya voy dando información de astrogenealogía también que me aparece fácilmente, pero la natal es nuestra radiografía interna. Entonces esa es la base de todo. Hay personas que quieren hacer el retorno solar y no conocen su carta natal y eso no tiene, desde mi punto de vista se puede hacer, pero no le veo mucho sentido, porque es como querer empezar la casa por el tejado. Si yo voy a conocer la energía disponible para mi año, pero yo no conozco mis bloqueos, no conozco cuando yo a veces me puedo autosabotear a mí misma en ciertos momentos, pues no voy a poder aprovechar esa energía con su mayor esplendor. Entonces, para mí, siempre la base es la carta natal, conocer tu carta natal, conocerte a ti misma, integrar esa información que muchas personas, es muy curioso, pero coinciden muchísimas personas que me dicen que al año, más o menos, de haber hecho la carta, cuando vuelven a escuchar la información, parece una carta nueva, me dicen, o parece que hay información nueva, y la información es la misma, es la que tienen desde ese momento, pero sí es verdad que dependiendo del momento en el que recibimos la información, según ese momento vital que estamos viviendo, yo he observado que va a tomar mucha relevancia la información que es importante para ese momento, para el aquí y el ahora. Conforme la vuelven a escuchar, toma mayor relevancia otra información que era necesaria en el momento en el que están, en ese momento más actual. Hay muchas tomas de conciencia, como hay muchas tomas de conciencia y mucha comprensión, hay muchos cambios de perspectiva y eso nos hace luego hacer cambios muy importantes también en nuestra realidad. Pero la base siempre es la carta natal. Desde mi punto de vista es la base de todo. Esto es muy interesante porque es verdad eso que dices, que cada vez que vemos algo, determinado momento lo vemos diferente, aprendemos algo nuevo. Es como, bueno, a mí a veces me pasa que me gusta leer los libros, a veces más de una vez, y cuando vuelvo a leerlos, pues ahí veo algo que antes no lo había visto. A mí me pasa también. Es muy interesante. Ha cambiado la perspectiva de algo y vuelves a leer un libro 5 o 6 años después. Yo los leo mucho también, libros que casi siempre tienen mucho que ver con la espiritualidad y de pronto es como que como se suele decir, te cae la ficha, de pronto lo entiendo de una manera distinta o se me cae un velo y eso con la carta me lo comentan muchas personas. Por eso también este método, de la manera que yo lo hago, porque a través de sesión no te da tiempo a ver la carta completa, a no ser que estés 5 horas, por lo menos se ve todo como muy superficial y a mí sí que se me quedaba un poco la sensación de que me faltaba más información. Entonces, de esta manera puedo yo entrar, yo no quiero que me den información nunca de nada, prefiero no saber nada para que sea toda la información como no condicionada y entrar como de lleno a todo y ya luego todo se va como desgranando. Yo cuando la entrego las personas ya me van comentando, generalmente no hay dudas porque lo explico todo muy a lo Virgo, voy explicando con tu mapa todo para que incluso tú puedas aprender sobre tu propia carta, pero sí me encanta cuando hay feedback, me comentan cómo lo han vivido, cómo ha sido, sorprende muchas veces cuando hay tanta claridad o precisión en los acontecimientos. Pero lo más bonito es ver los cambios de vida que se producen. Y cuando me comentan que ha pasado 1 año, 2 años, generalmente sigo en contacto con muchas personas y la vuelven a escuchar y me dicen, de pronto esto es que no, dices que yo creo que no lo escuché en ese momento y ahora lo estoy escuchando de una manera distinta o no lo recuerdo y es justo lo que necesitaba en este momento oportuno que estoy viviendo. Es muy interesante. Eso es muy inspirador, sí. ¿Qué consejos darías a alguien que siente que está viviendo una vida que no le pertenece y busca reconectar con su verdadero ser? Que busque una herramienta, ya sea la astrología o cualquier otra, que les
le haga sentido y que entre a mirar su interior. Eso es algo que le puede llevar tiempo. La astrología, lo interesante es que vas como al grano de todo, pero hay que tener mucha paciencia. Cuando estamos muy desconectados de nuestra esencia real, cuando llevamos una vida más en bucle, más cumpliendo expectativas de otros que no tanto las propias, requiere tiempo volver a conectar con nosotros mismos, salir de esos patrones también y esos condicionamientos, requiere terapia, requiere ayuda, que conlleva es como un compromiso con uno mismo. Entonces yo diría que hay que comprometerse, igual que yo me he comprometido y me sigo comprometiendo porque yo sigo trabajando mucho en mí también. No lo tengo todo aprendido ni mucho menos y a veces hago las cosas muy bien, otras veces digo, madre mía, qué manera de reaccionar en esta situación. Es como a veces te paso atrás, pero lo importante es ser consciente, tomar conciencia de darme cuenta de que esto lo puedo hacer de una mejor manera y uno no, yo creo que nunca finaliza el trabajo de autoconocimiento, de autoindagación y evolutivo. Es un camino de por vida, pero sí que hay que tomar esa decisión de ese compromiso conmigo mismo de voy a buscar en mi interior qué es lo que me está llevando a vivir, a no vivir, mejor dicho, la vida que realmente a mí me pertenece, a no tomar ese derecho propio de ser yo mismo, dónde está ese miedo, porque al fin y al cabo la raíz va a ser siempre un miedo, y buscar en ese interior para poder romper con todo aquello, trascenderlo y ya comenzar a dar los pasos hacia que por lo menos la vida sea algo que realmente tiene sentido y te conecta más con tu alma, no tanto con el ego. Eso lo vemos mucho en astrología cuando tenemos retornos nodales también, porque os puede servir a las personas que estáis conectadas observar en la época de vuestra vida cuando teníais entre 18 o 20 años, qué pasó, cuando teníais entre 27 y 29, entre 36 y 38, entre más o menos 45, 47, 54, 56, los 63, 65, así cada 9 años tenemos los retornos nodales, que son los momentos en nuestra carta en la cual el nodo va a transitar por el mismo signo y casa que nosotros lo tenemos, natal. Ese es un momento que además hay eclipses. Los eclipses tienen que ver con el movimiento de los nodos. No hay eclipses si no se da cerca del nodo, en los que la vida nos va a sacar de donde ya no es. Y si estamos muy alejados de nuestro camino de vida, nos va a doler un poco más. Nos va a quitar, es como un cierre de ciclos, cosas que ya no necesitamos, o personas también puede ser, para acercarnos más a nuestro camino evolutivo. Porque el nodo norte habla de nuestro camino evolutivo de alma, lo que yo vengo como alma a experimentar. Entonces son momentos en la vida que generalmente hemos tomado decisiones o han pasado acontecimientos o hemos conocido a personas, han llegado oportunidades que han sido un antes y un después. Por si lo queréis ir recordando a ver qué pasó en esos momentos de vida, son momentos importantes. Y esos son momentos donde llega una oportunidad o digamos que el alma es como una llamada de atención a nuestra mente para decir es por aquí. Luego nosotros podemos decidir ir o no o continuar ese camino, pero por lo menos ahí tenemos como ese movimiento que nos va a acercar un poco más a ese camino de nuestra esencia. Es cuando de pronto parece que algo en nosotros nos dice que hay que hacer cambios o que hay algo que no está bien, pero no sabemos qué ni cómo Llega el hacerlo. cambio externo muchas veces. Si no lo generas tú cuando tenemos retornos nodales o eclipses que tocan nuestro sol o nuestra luna, personas que tengan un sol en Aries o un sol en Libra o un ascendente en Aries o Libra podrán contar qué están viviendo desde 2022, sobre todo. 2023 ya empezó, pero en 2022 ya hubo eclipses, porque cuando pasa un nodo norte o nodo sur por nuestro sol nos transforma la vida. Entonces esos son como llamados del alma en ese momento. Y si tú no generas ese cambio, la vida te lo va a traer. Te va a traer el cambio de manera externa. Cuando no tomamos la decisión nosotros, la vida toma por nosotros, pero de una manera un poquito más brusca, ¿no? A veces más brusca, depende de la resistencia que uno tenga. Porque luego uno se alegra. En los retornos nodales, siempre que echamos la mirada atrás, decimos, ay, pudo ser un poco duro, pero qué maravilla que esa circunstancia llegó a mi vida. Es como, yo siempre hablo de los nodos como bendecir esas circunstancias que nos sacaron del camino que elegimos, pero que nos colocaron en el camino que realmente debíamos estar. Porque luego ahí cambia todo, empieza todo a fluir de una manera diferente. Eso es fascinante. Rosa, ¿qué legado te gustaría dejar en el mundo a través de tu trabajo en astrología y espiritualidad? Bueno, no sé si dejaría algún legado, ojalá que sí, pero desde luego mi intención no va más allá que poder ayudar a las personas porque yo ya lo he hecho previamente también conmigo, a poder llevar la vida más plena, satisfactoria y más en conexión con su alma. Como dice además vuestro canal, el que de alguna manera no tengan miedo a ser ellos mismos. Yo creo que a esta vida venimos a vivirla desde quien somos realmente. Lamentablemente en nuestro pasado más ancestral, de hecho padres, abuelos, bisabuelos, por las circunstancias que se vivían entonces, la mayoría no pudo llevar quizás la vida que le hubiese gustado. Muchas personas que han tenido que reprimir sus cualidades, sus dones, pero ahora estamos en otro momento de la humanidad y ahora sí que tenemos como la oportunidad de no permitir de alguna manera esconder nuestra esencia real. Entonces, a través de la astrología, mi legado, no sé si será un legado o no, pero puedo aportar desde mis conocimientos la ayuda para romper esa armadura que a veces esconde nuestra esencia real y llevar un camino de vida que realmente es lo que hemos venido a experimentar.
Y a un nivel más social y colectivo, pues con los vídeos que comparto en YouTube, me gusta hacer comprender de una forma fácil. Yo soy como muy filosófica, también me gusta usar muchas frases filosóficas sobre el estoicismo, sobre todo. Me gusta mucho y conecto mucho con el estoicismo, donde intento como explicar la energía disponible de una forma fácil para que podamos entender lo que está aconteciendo a un nivel más energético, la energía que está aconteciendo a un nivel global, incluso y saber usarlo a nuestro favor. Porque tener la información no sirve de nada si no hacemos nada, pero si tenemos esa información y ese conocimiento y ya sabemos, como te decía, si va a llover, saco el paraguas, si viene una tormenta, ya sé cómo voy a reaccionar, o si es un momento favorable, usarlo también a mi favor, pues todo se hace de mucho más fácil. Incluso creo que todo se acomoda también y se pone más en orden. Eso es lo que yo pretendo, no sé si lo logro o no, pero desde luego con todo mi amor comparto mis conocimientos, porque para mí la astrología ha sido un reencuentro con mi alma y poder comprender el porqué y el para qué de estar aquí, que muchas veces me he sentido como muy extraterrestre, y ahora por lo menos entender que tengo una vida aquí en la Tierra que tengo que aprovechar y que tengo también mucho camino para recorrer y que también será un aprendizaje bonito para mí, para mi alma, porque así lo elegí. Eso es muy valioso. Si te parece, vamos a abrir los micros. Muy bien. Que en Instagram hay muchas preguntas. Vamos a ver si podemos contestar algunas por lo menos. Veo uno sobre el eclipse. Creo que hay un eclipse, ya ha sido el eclipse, Rosy, ya ha sido. Hemos tenido el eclipse en Libra y hemos tenido el anterior también, que ha sido en Piscis. Lo que viene, la energía que estarás sintiendo muy fuerte es del eclipse, porque estamos en temporada de eclipses todavía hasta noviembre, hasta primeros de noviembre. Pero además, bueno, este es un dato que ahora voy a dar porque también puede ser interesante, puede ser útil. Vamos a tener una luna llena el día 17 que es muy potente, trae una energía muy potente. Recordar, no todo el mundo nos va a afectar igual, pero sí personas Aries, personas Libra, Escorpio, Tauro, también si tenemos ahí planetas, los primeros grados de Venus, también de Leo y de Acuario también, observar o recordar, mejor dicho, qué aconteció en vuestra vida en mayo de 2023. Si recordáis en qué andabais entonces, porque ahora vamos a tener un aspecto que sucedió entonces y fue una energía como muy reactiva, podíamos sentir como mucha ansiedad, estar como a la defensiva, es una energía como muy bélica también a nivel colectivo y ahora tenemos como la oportunidad de repetir este aspecto para poder reaccionar de una manera diferente, pero sí que viene una época intensa, estos meses. Yo espero compartir el vídeo esta semana, la semana que viene no, espero compartirlo esta semana y ahí siempre yo en los vídeos que comparto en YouTube saco la carta, la analizo completa también para entender lo que está aconteciendo, pero sí que va a haber intensidad en estos días y viene desde el eclipse, pero todavía va a durar un tiempo. Preguntan en Instagram, la luna está relacionada con el eclipse de Aries de abril, exacto. Cierra un ciclo del eclipse que tuvimos en abril, pero también va a haber como el cierre final, va a suceder en marzo de 2025, que será el último eclipse que tendremos en Aries. Todavía que la historia, siempre los eclipses cuentan una historia, no es cada eclipse por separado, comienza una historia y finaliza con el último eclipse que será el año que viene ya en marzo. Pero sí que este eclipse cierra un ciclo o hay una culminación relacionada con abril, con la época de marzo-abril, que fue cuando ya comenzó la temporada de eclipses, pero el eclipse fue en abril. María Cristina pregunta, ¿cómo se puede perder el miedo? El miedo es decir no al miedo, o sea, el miedo es tomar una decisión propia. Hay una frase que yo usé en un vídeo, que no recuerdo exactamente cómo era, pero fue el miedo tocó a la puerta y cuando fue a abrir, la astucia fue a abrir y no había nadie. La valentía fue a abrir y no había nadie. Es tomar la decisión de no tener miedo. ¿Miedo a qué? Indaga a qué es lo que tienes miedo realmente. No podemos controlar las circunstancias nunca, pero si decidimos vivirla desde una vibración más alta, va a cambiar todo. El miedo se pierde cuando lo confrontamos. Es que no hay otra forma. Si yo tengo miedo, por poner un ejemplo muy tonto, a las arañas y me encuentro una araña, si salgo corriendo va a seguir el miedo, pero si yo intento como demostrarme a mí misma que realmente no me va a pasar nada, ante esa circunstancia doy ese paso de confrontarlo, todo cambia. Hay que confrontarlo, es la única forma. O indagar en dónde está, la raíz de ese miedo también puede ayudar mucho. Salvado dice, mi madre es Mercurio en Escorpio, horror. Yo también Mercurio en Escorpio, pero casi en Sagitario. Es una mente muy profunda y muy de detective. Son personas con una gran capacidad. Es que Escorpio tiene como muy mala fama, generalmente, pero todos tenemos Escorpio en nuestra carta y ahí está esa energía intensa, pero que también es realmente regeneradora y transformadora. Mercurio en Escorpio no se escapa nada. Son personas con una gran capacidad de leer por dentro, de leer las intenciones de los demás. Una mente muy de detective, muy profunda, que sabe escarbar y sacar a la luz las cosas. Esto en la energía más alta. Sí que es verdad que si tiene aspectos tensos, en una energía más baja se puede también manifestar desde la desconfianza,
el buscar como los 5 pies al gato, el desconfiar de cosas que realmente no son, siempre ver fantasmas donde no los hay. Esa sería la vibración más baja. Pero desde ahí está la decisión de cómo nosotros queremos vivir esa energía. Pero es muy interesante. Mercurio en Escorpio es súper interesante. Y si está cerca de Sagitario, está teñido también por las dos energías. Entonces yo diría que puede tener mucha facilidad de poder ver las cosas desde una perspectiva mucho más positiva, circunstancias que hayan podido ser dolorosas o incluso encontrar el aprendizaje detrás de circunstancias que hayan podido ser de mucha adversidad. Claro, lo que ella dice es que es difícil porque sus padres no la entienden. Habrá algún trabajo hay que hacer también en cuanto a hacerme entender, en cuanto a dar valor a mi voz también, en cuanto a la comprensión propia incluso. Mercurio, cuando está en Escorpio, son personas muy intuitivas, muy psíquicas también. Me imagino que tendrá mucha capacidad de conectar con otros planos, con personas incluso que ya no están, o ver, o a través de mensajes, y eso no todo el mundo lo puede entender. Gracias. La casa 8 que preguntan en Instagram es la casa que, de hecho, es la casa de Escorpio, y es la casa que rige, por un lado, lo que es nuestras finanzas compartidas, la sexualidad también, pero en un plano como mucho más profundo, tiene que ver con nuestras sombras, nuestros miedos, lo que está ahí como más arraigado o más guardado. Cuando está Libra, en esta casa hay que cuidar, el guardar a veces lo que me pasa, el dolor. Es como a veces puede haber como cierto miedo a expresar las emociones que son más intensas o más profundas, o sobreadaptarme a otros y guardar y reprimir lo que me pasa, y eso luego puede generar como mucho conflicto. Yo con Libra, en la casa 8, no conozco tu carta, entonces no te puedo decir en más amplitud, pero algo que puede servir cuando se tiene esta posición es de una forma diplomática poder soltar a veces como la bomba, cuando sea necesario, y dejar las cosas claras y poner como las cartas sobre la mesa. Y favorece mucho generalmente con Libra los recursos compartidos, el tener ingresos a través de colaboraciones o asociaciones, ya sea con la pareja o con socios. Es algo que favorece generalmente. Ana dice que se siente una energía densa, que está muy cansada y apática, sí es normal. Sí, es que la luna llena que vamos a tener trae una energía muy tensa, muy intensa, y podemos estar muy reactivos también. No es el mejor momento para entrar en discusiones porque va a estar el ambiente como muy caldeado, entonces fácilmente puede haber mucha reactividad. Es un momento que incluso personas se pueden sentir como agredidas, otros pueden ser los que hacen como sentir la agresión a un otro. Es un momento de un trabajo potente que se va a requerir con esta luna, de poder gestionar muy bien nuestras emociones, respirar antes de reaccionar. Va a costar bastante, pero sí que vamos a estar con mucha intensidad. Yo siempre recomiendo con estos tránsitos hacer ejercicio, salir a andar, mover el cuerpo, porque así la energía se canaliza de una forma más constructiva. Y si hay posibilidad de estar en el mar, la naturaleza, lo más cerca posible, ayuda también. Y la meditación, todo lo que lleve a poder un poco calmar ese fuego interno, porque lo que se va a sentir, y muchos ya lo estarán sintiendo, es un fuego interno, como algo que va a explotar. Sara en esa fecha estaba viajando por Bali. Pues mira a ver, Sara, qué estabas viviendo, qué se estaba sintiendo dentro de ti en ese momento, porque ahora vamos a como conectar con sensaciones, no en la misma situación, pero sensaciones que vivimos en mayo de 2023, para tomar la oportunidad de reaccionar de una manera distinta, para quien recuerde más o menos qué se estaba viviendo, porque ahora se puede repetir algo parecido. Pero va a ser intenso. Yo espero mañana o pasado subir el vídeo a mi canal, y ahí lo voy a explicar todo con mucho detalle, porque quiero tener la carta delante también para poderlo explicar todo bien. Pero sí que es una energía intensa, pero también vamos a tener aspectos muy favorables, y los aspectos favorables hablan mucho de la conexión con nuestra alma, con nuestro mundo más emocional, y de poder tener una perspectiva más elevada. Es un momento de poder como hacer las paces con el pasado también, hacer las paces con una parte de nosotros que quizás estemos en conflicto y que ahora tenemos que tratarnos como de una forma distinta. Así que es muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a Rosa Ortega por su valiosa contribución, compartiéndonos su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectar más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy, y a seguir cultivando con la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro, y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces, les deseo paz, amor y claridad en su camino.
Gracias y hasta pronto.